del amor, pero del amor cuando se convierte en una bendición o se convierte en una tragedia. Que el matrimonio es inicialmente un contrato. Entonces muchas veces la gente toma decisiones con el corazón y no con la mente. Si yo me caso, puedo capitular y puedo pactar cuáles van a ser las condiciones de ese contrato de matrimonio que yo voy a celebrar. Se determine que cometió la falta, va a tener ese deber como sanción de pagarle alimentos a la otra parte. Este año hay una décima causal de divorcio, que va a ser el divorcio voluntario o el divorcio unilateral. Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de A lo Legal, el podcast de G Legal, donde ponemos la ley más cerca de ti. Yo soy Milton Medina y hoy vamos a estar hablando de un tema fascinante. Para algunos puede ser una bendición, para otros puede ser una desgracia, porque se deriva del amor. Pero para eso me encuentro con nuestro coordinador jurídico, él es el doctor Sebastián Angulo, abogado. Doctor, muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos en este espacio de A lo Legal. No, muchísimas gracias. Yo muy agradecido de estar en este espacio con toda la actitud y la energía de traerles muchos conocimientos y mucha buena energía para todas estas personas que quieren estos conocimientos tan importantes para la vida. No, y además es que hoy va a haber un tema que sí necesita toda la energía necesaria porque vamos a hablar del amor, pero del amor cuando se convierte en una bendición o se convierte en una tragedia, porque vamos a hablar del matrimonio o la separación. Empecemos por el principio, por decirlo de alguna manera y como se dice coloquialmente. Para divorciarse uno debe estar casado, debe estar en matrimonio. Uno, ¿cómo se casa en Colombia? Venga, uno se puede preparar para muchas cosas en la vida, pero no sé, pero yo nunca me he preguntado, bueno, ¿y cómo se hace ese proceso? ¿Yo dónde tengo que ir? Yo voy a la iglesia y le digo, venga, padre, para el sábado, para el domingo tiene un espacio para que me case, o yo voy a una notaría y yo, buenas, vengo a casarme con mi pareja. ¿Cómo se hace ese proceso? Sebas, contémosle, ¿cómo uno se casa por lo civil y cómo uno se casa por la iglesia? Listo, perfecto. Cuando uno se va a casar, uno tiene que tener en cuenta que el matrimonio es inicialmente un contrato. ¿Sí? Es un contrato en donde dos personas se comprometen a auxiliarse, a quererse, a compartir de techo, lecho y mesa, y además se comprometen al cuidado. Resulta que este contrato lo que hace es formalizar en derecho una relación que nace de la sociedad, que nace de mis contextos sociales y que yo deseo trasladarlo a que eso haga parte de mi estado civil. Eso es como una empresa. Exacto. Ok. Y automáticamente yo creo ese contrato, tengo unos compromisos morales, pero adicional tengo unos compromisos económicos para aportar a ese negocio, a esa empresa que yo estoy construyendo con otra persona. Y después de que yo me caso, empieza toda una relación de vínculos jurídicos que me van a obligar a mí, si me llego a separar los bienes entre una u otra persona, con la característica de que si yo me caso, puedo capitular y puedo pactar cuáles van a ser las condiciones de ese contrato de matrimonio que yo voy a celebrar. Capitular, Sebas, es como las cláusulas. Es establecer unas condiciones, unas cláusulas adicionales al contrato de matrimonio. Ese contrato de matrimonio ya viene desde la ley con unas cláusulas donde dicen que tenemos que respetarnos, que tenemos que cuidarnos, que tenemos que compartir techo, lecho y mesa, pero adicionalmente yo le puedo colocar a ese contrato unas cláusulas adicionales. Por ejemplo, yo tengo una casa y yo no quiero que esa casa entre a esa común habitación que vamos a tener los dos. Entonces yo por capitulaciones tomo la decisión de ingresar, de no ingresar este bien al patrimonio de la sociedad. Que eso es bastante también curioso, ¿no? Porque si rebobinamos, creo que por ejemplo famosas como Jennifer López, en su número yo no sé qué matrimonio, hacen esas capitulaciones que, y también, pues en el caso dicen, porque pues no sé si será cierto, pero dicen que por ejemplo en esas capitulaciones puso que debían de tener sexo tantas veces a la semana, con tales condiciones. Todas esas cosas se pueden poner, efectivamente eso es algo real que se puede hacer aquí en Colombia. Claro, las capitulaciones tienen todo un contexto y ese contexto jurídico me permite a mí poner cuáles van a ser las cláusulas de la relación. Si yo, por ejemplo, me quiero comprometer para con mi pareja a darle alimentos, es decir, a yo darle una cuota de manutención a mi pareja, yo lo puedo pactar desde esas capitulaciones. Entonces es bien importante tener esta figura y no tenerle miedo. Muchas veces las parejas y las relaciones le tienen miedo a decir, bueno, vamos a casarnos, pero vamos a capitular. No es malo. Si la persona a usted le propone capitulaciones, pues usted también propóngalas, porque al fin y al cabo es un contrato que se negocia, igual que las reglas de una relación. Ahora, hay varias formas de casarse. Yo no solamente me puedo casar
por la iglesia, ¿sí? Porque muchas personas lo que hacen es acudir a la iglesia católica para casarse, sino que yo también, si yo por ejemplo no quiero acudir a la iglesia católica, lo puedo hacer por medio de una notaría. ¿Quién me va a pedir el notario? Me va a pedir los registros civiles de las dos personas que se quieran casar, un inventario de los bienes que tiene, por ejemplo, si yo antes de la relación tengo un carro, una casa, y los acuerdos de capitulaciones que nosotros vayamos a hacer, o definitivamente consignar que no vamos a hacer capitulaciones, ¿sí? Listo, Sebas. Entonces, recapitulemos. Si me quiero casar por lo civil, voy a cualquier notaría, a cualquiera. Exactamente. Ok. Debo llevar el registro civil, el mío y el de mi pareja. Exacto. Adicional a eso, el inventario de las cosas que yo actualmente tengo. Mi carro, mi casa, mi moto, bueno, todo lo que sea activo. ¿De Exactamente. acuerdo? Tercero, ¿qué más le piden? Le van a pedir a uno, si uno va, por ejemplo, a hacer capitulaciones, el acuerdo de capitulaciones que uno desea hacer. Ese acuerdo de capitulaciones, ¿alguien lo redacta o yo me puedo sentar en mi portátil, en mi computador, lo redacto, lo hago a mano? ¿Cómo se hace eso? La persona lo puede hacer desde su computador de forma totalmente autónoma. Sin embargo, en ocasiones, cuando hay muchos bienes y cuando hay hijos antecedentes a ese matrimonio, se recomienda que se asesoren muy bien por parte de un abogado, para que esas cláusulas, para que esos clausulados vayan a quedar bien hechos y que de pronto no vayan a representar una dificultad en el futuro. Ok, listo. Entonces ya saben, si ustedes se desean casar, primero piensen. Piensen porque es que yo digo que puede ser una bendición, una desgracia, porque es que en ocasiones el amor no le permite o no le da un espacio a la razón. Entonces muchas veces la gente toma decisiones con el corazón y no con la mente. Toman decisiones con la emoción y no con la razón y es bastante importante. Y yo siento pues que donde prevalece el amor pues debe ser completamente claro de que si nos vamos a casar, listo, pongamos las reglas del juego de una vez. Ya hay unas condiciones morales pues que bueno, pues no me vas a ser infiel, no me vas a irrespetar, no me vas a violentar, pero pues también pongamos las condiciones. Si nos vamos a separar, usted con qué se va a quedar, yo con qué me voy a quedar, cuáles son esas obligaciones que vamos a tener dentro del matrimonio. Listo, punto aclarado el tema de que yo puedo ir y casarme en una notaría. Mañana mismo me caso. Pero también está la posibilidad de casarse por la iglesia. Por la iglesia, ¿cómo es el trámite? Listo. Por la iglesia católica particularmente, se deben respetar todos los ritos religiosos pues, que hacen parte de esa religión. Posterior a ese matrimonio, Los hitos religiosos, discúlpame Sebastián, Ajá. sería, me imagino que son los 7 sacramentos que es el bautizo, la comunión, la confirmación, la confesión Ujú. y el matrimonio. Y adicional a eso, anexar todos los documentos que por ley se me piden para que se lleve a cabo ese matrimonio. Ok. Si yo soy extranjero, generalmente me van a pedir para yo casarme un certificado del país de donde yo vengo, de donde yo provengo, en donde efectivamente conste que en mi registro civil yo soy soltero y ese documento me lo van a pedir apostillado en el país de origen de donde es el documento. Ok. Y en el registro civil uno cómo se da cuenta si estoy soltero o no estoy soltero. Bueno, el registro civil es toda la base de datos de información sobre el registro civil y sobre los datos que a mí me cambian mi estatus civil. Por ejemplo, yo nazco, cuando nazco me crean un registro civil. Cuando yo muero me expiden un registro civil de defunción. Cuando yo me caso me expiden un registro civil de matrimonio. Y ese registro civil es el que hay que inscribir a la hora de yo casarme. Si yo me voy a casar por una iglesia diferente a la católica, yo voy a tener que llevar ese documento, esa acta de matrimonio, para que el registro civil me apunte, me modifique mi estado civil de soltero a casado. ¿Sí? Y si yo me llego a divorciar, pues ese registro civil también va a cambiar. Va a cambiar de casado a Soltero. soltero nuevamente. Ve, Sebas, y efectivamente las iglesias sí revisan. O sea, ¿a qué me refiero? Porque listo, pues yo puedo tener mis dos registros civil, el de mi nacimiento y resulta que yo me casé, pero entonces yo me quiero volver a casar y resulta que yo mi pareja no sabe o yo me hago el loco y como yo no me he podido divorciar, yo llevo el registro civil de nacimiento donde no aparece esa actualización. La iglesia efectivamente tiene el deber de verificar en el sistema de que efectivamente esa información sí sea así. Exactamente, ellos tienen el deber de garantizar que efectivamente la persona no se encuentre casada con anterioridad. ¿Y esto por qué? Porque es que en Colombia yo no solamente puedo divorciarme, yo puedo nulitar mi matrimonio. Y nulitar mi matrimonio tiene que ver con yo demostrar que al momento en que se celebró el contrato de matrimonio no se cumplía con el lleno de las condiciones para hacerlo. Y una de esas condiciones es yo no sostener un vínculo de matrimonio anterior que no haya sido totalmente disuelto y terminado al momento de celebrar el nuevo matrimonio. En este caso, si la persona estaba casada, cuando vaya a registrar el nuevo matrimonio que hizo en el registro civil, muy posiblemente en el registro civil le van a decir, esta persona ya estaba casada, no podemos registrar este matrimonio. Dios Y mío, para eso santísimo. hay que divorciarse.
Que aquí viene la parte no tan buena, que es el tema de los divorcios. Listo, nos casamos, nos enamoramos, un día nos emocionamos, fuimos y por allá a una notaría o fuimos a la iglesia y nos casamos. Pero entonces, meses después, no hicieron las capitulaciones, resulta que efectivamente no era el amor de su vida, hay violencia, hay respeto, hay infidelidad, hay desacuerdo, porque pues no necesariamente tiene que haber todos estos anteriores, hay un desacuerdo, yo ya no me lo aguanto, ya me aburrí, divorciémonos. ¿Qué pasa o uno cómo se divorcia? Y también los gastos, ¿no? Porque cuando uno se va a divorciar del matrimonio civil, hay unos gastos. ¿Cuánto vale divorciarse? Bueno, los gastos y los costos del divorcio van a estar estandarizados y van a variar de acuerdo a las notarías, a los bienes que uno tenga, sí, porque una cosa es el divorcio, otra cosa es la liquidación de la sociedad conyugal. Para eso hay que evaluar los casos específicos, Ok. hay que evaluar los lugares específicos, asimismo se designan los costos. Y también si esto se va a hacer de mutuo acuerdo o se va a hacer de forma contenciosa. Bueno, entonces ahí entremos a las maneras de divorcio. Está el divorcio por mutuo acuerdo. ¿Qué otro divorcio hay? Está el divorcio contencioso, que es cuando no estamos de acuerdo. Ok. ¿Ambas partes o una sola? Cuando las dos partes no están de acuerdo con el divorcio o con la causal que se va a utilizar para el divorcio, es donde se entra a hablar de un divorcio contencioso. Si yo me voy a divorciar y lo quiero hacer de mutuo acuerdo, con mi pareja nos reunimos, hablamos, decimos efectivamente nos queremos separar, nos queremos divorciar y vamos a una notaría y hacemos el proceso de divorcio. Ok. ¿Listo? Esa es la primera forma de uno iniciar un trámite de Mutuo divorcio, acuerdo. mutuo acuerdo. Pero si hay una causal de divorcio, ¿sí? Las cuales están descritas en el Código Civil, que son, por ejemplo, la embriaguez habitual, que la persona consuma sustancias psicotrópicas, que tenga actos ajenos a la moral pública, que la persona, por ejemplo, genere violencia intrafamiliar, que tenga relaciones sexuales extramatrimoniales, pues todo esto va a generar causales de divorcio. Y si Ok. hay una causal de divorcio que genere la culpa o la responsabilidad de uno de los cónyuges y se pruebe en el proceso, el cónyuge culpable, es decir, el que se determine que cometió la falta, va a tener ese deber como sanción de pagarle alimentos a la otra parte en caso de que efectivamente se haya demostrado que tuvo la culpa del divorcio. Por ejemplo, relaciones sexuales extramatrimoniales. Se decreta que efectivamente hay un cónyuge culpable, se evidencia que la persona cometió la infidelidad y después de evidenciado se demuestra que la persona que es la cónyuge inocente, la que fue la víctima de toda esa situación, va a quedar en una situación de desmejora, no va a quedar con los recursos para mantenerse. El mismo juez puede determinar y puede decretarle al cónyuge culpable que le pague alimentos, que le pague una cuota de manutención por haber ejercido esa situación, por haber generado el divorcio con esa causal. Entonces ahí es bien importante tenerlo en cuenta. Hay otras causales, por ejemplo, que no generan unas responsabilidades tan fuertes, que puede ser, por ejemplo, la separación de cuerpos. Cuando dos personas se separan de cuerpos, no conviven de techo, lecho y mesa por más de 2 años, pues estaríamos frente a esta causal y pues se podría determinar efectivamente que existe esta causal de divorcio. Y por último, que es lo más novedoso, porque muchas personas, por ejemplo, están casadas, se separaron y nunca hicieron ningún trámite legal, quieren divorciarse, pero la otra persona, por el solo hecho de no dejarlos comprometerse con una nueva pareja, dicen, yo, por mera decisión, Me no opongo a mi quiero. divorcio. Exactamente. Y este año cambiaron las reglas. Este año hay una 10ª causal de divorcio, que va a ser el divorcio voluntario o el divorcio unilateral. En este divorcio unilateral yo puedo demandar a mi expareja, yo puedo demandar a la persona con la que yo estuve y con el mero hecho, con la mera manifestación de que yo ya no quiero seguir con ese vínculo, se inicia el proceso de divorcio y el juez decreta el divorcio. Y decretado el divorcio se termina la relación jurídica. Claramente para eso hay unas condiciones, no es que sea un proceso rápido, en algunos colegas lo llaman de pronto divorcio express, a veces no es tan express, pero sí es una causal de divorcio nueva en el ordenamiento jurídico que le va a dar la oportunidad a muchas personas de que puedan cerrar ese vínculo jurídico y puedan abrirse a la posibilidad de una nueva relación. También de liberarse, ¿no? Porque Claro. es que también en ocasiones hay unos matrimonios que son bastante tormentosos. Bueno, Sebas, pues muchísimas gracias por estas recomendaciones. Si ustedes están pensando en casarse, ya saben que nos pueden buscar para asesorarlos de cuáles pueden ser esas capitulaciones, porque igual, a ver, todas las relaciones pues son completamente diferentes, por llamarlo de alguna manera, o tienen sus especificaciones. De pronto alguna asesoría referente a de pronto qué capitulaciones podrían ser viables poner o si no son viables. Y pues si ustedes están en este momento pensando en divorciarse por X, por Y razón, pues también nos pueden contactar.
Sebastián, muchísimas gracias por haber compartido este momento con nosotros. En una próxima oportunidad, en una próxima ocasión, estaremos hablando de otros temas bastante importantes, como por ejemplo, qué tan legal es revisar o no revisar el celular de mi pareja. Así que los invitamos a que se suscriban en nuestro canal de YouTube, que nos sigan a través de todas nuestras redes sociales como GLegalCo. Sebas, muchísimas gracias por haber acompañado. Dale, con mucho gusto y totalmente complacido de atenderlos aquí en nuestra oficina. Bueno, yo soy Milton Medina y esto es A lo Legal, el podcast de G Legal, donde ponemos la ley más cerca de ti.